Bienvenidos oyentes, estamos una semana más con ustedes aquí en Radio Sefarad, en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, para conocer una nueva historia, una nueva vida que Amelia Muñoz García nos acerca a este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, en este caso nos hablas de Stanisław Sachs, lo harás en dos programas diferentes. Pues sí, en efecto, es que Stanisław Sachs va a ser un matemático judío polaco que destaca por sus contribuciones en funciones reales, concretamente en diferenciación y en propiedades de integrales de Enjoy y Perron. Y él va a influir considerablemente en el desarrollo del análisis real en Polonia, debido sobre todo, aunque no sea solo por, dos libros que tiene escritos. Teoría de integrales de 1933 y Funciones analíticas de 1938 con Antoni Sigmund. Entonces, una de las características fundamentales de Stanisław Sachs y muchos matemáticos de la Polonia de entreguerras es que se encuentran en una situación en la que se les da la posibilidad de crecer como escuela y la toman. Y entonces vamos a ver que matemáticos que a lo mejor en otras circunstancias no habrían medrado tanto, se van a apoyar los unos a los otros en el sentido de que se desafían, ¿no? Como el que dice desde el punto de vista intelectual, y además construyen uno sobre las ideas de los otros, en parte porque tienen mucha interacción social, ya sea dentro o fuera de lo que es propiamente el aula, y eso les permite desarrollarse mucho, además en ramas de las matemáticas como va a ser por ejemplo la topología, que no estaban exploradas hasta ese momento. Y Sachs va a ser uno de los representantes, quizás no el más importante, pero un representante de este movimiento. Hablando un poco, como siempre, iniciando con su juventud, él va a vivir entre 1897 y 1942 y nace en el seno de una familia judía en Kalist, que en aquel momento formaba parte del Imperio ruso. Entonces, cuando él cumple 8 años, comienza sus estudios escolares. Primero un par de años en una escuela, quizá una escuela de comercio, no estoy 100% segura, pero sí sé que va a ser en su ciudad natal. Y tras mudarse a Varsovia, se va a enrolar en el Instituto Krasmark. Este instituto se funda el año que entra el propio Stanisław, y era uno de los pocos centros privados que había con clases en polaco, con profesores afiliados a la Sociedad de Cultura Polaca y un ambiente bastante patriótico, bastante marcado en ese sentido. Esto va a ser un sentir general reflejo de la situación provocada por las políticas supresionistas rusas. Sachs manifestará a lo largo de su vida su patriotismo, quizás adquirido en parte gracias a esta escuela, en infinitud de acciones políticas, sociales y militares. Veremos posteriormente ejemplos, aunque hay uno de ese momento, de 1913, ya que entonces va a ser cuando colabore con la Unión de Juventudes Progresistas e Independentistas, que va a ser una organización en la esfera de influencia del Partido Socialista Polaco. Y ella, estando en el instituto, se apunta y se va a mover. En 1915 suceden varias cosas. Primero, que Stanisław acaba el instituto, que los rusos se retiran de Polonia y Varsovia pasa a manos alemanas, y que todo esto se va a ver reflejado en su escolaridad. Los nuevos dirigentes permiten la refundación de la Universidad de Varsovia y de otra en una situación similar por todo territorio controlado por ellos y previamente por los rusos, y Sachs puede comenzar sus estudios en matemáticas en 1915 en una universidad ya propia, podríamos decir. El periodo entre guerras en Polonia, en el ámbito de las matemáticas universitarias, va a ser francamente espectacular. Decenas de estudiantes brillantes se encuentran en un entorno que va a ser perfecto para medrar. Por ejemplo, se abren una serie de campos de investigación nuevos que les dan la oportunidad de hacerse un nombre en poco tiempo. Un ejemplo muy claro de esta situación va a ser el conocido como Café Escocés y el grupo de trabajo que se reúne allí. El Café Escocés, en efecto, es una cafetería y va a ser un lugar donde los matemáticos socialicen, se sientan, hablan entre ellos, se plantean problemas los unos a los otros. Matemáticos como por ejemplo Banach, que va a ser un matemático extremadamente famoso, pero muchos otros también muy famosos se van a reunir ahí. Estamos hablando de Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Mazur, Julius Schauder, Mark Kac. De estos que he mencionado, Steinhaus, Ulam, Schauder y Kac, todos ellos son judíos. Entonces estamos hablando en que hay una presencia judía bastante fuerte
en este ámbito universitario. Entonces ellos van a trabajar los unos con los otros a pesar de que sus áreas de investigación no se solapen totalmente. Esto era incluso una ventaja, van a surgir problemas y soluciones a raíz del solapamiento de estas áreas de trabajo, que no surgirían a lo mejor en entornos más rígidos, quizá en departamentos, porque a lo mejor estas personas pues, no tuvieran la posibilidad de coincidir. Un ejemplo dentro de este ejemplo, a pesar de que Banach se inventa, es decir, construye los espacios de Banach a principios de 1920, es decir, que eran unos objetos matemáticos muy nuevos, y a pesar de que Sachs acaba especializándose en otra rama cercana pero no coincidente del análisis, Sachs y Banach van a colaborar en, por ejemplo, en la propiedad de Banach-Sachs, que se concreta en un artículo de 1930 titulado "En la convergencia fuerte en los espacios LP", donde estudian cómo se comportan las sucesiones en espacios de funciones, en espacios de Banach. Entonces se establece que en espacios de Hilbert y más generalmente en algunos espacios de Banach, toda sucesión acotada contiene una subsucesión cuyas medias de Cesaro convergen en norma a algún elemento del espacio. Es decir, toma una sucesión desordenada, haces medias parciales o promedio de términos y esta sí que va a converger. Pero bueno, esto va a suceder mucho más adelante. Actualmente íbamos porque entra en la Universidad Reconstituida de Varsovia. Aquí nos encontramos con que Sachs no cursa sus estudios de golpe. Ha de hacer una pausa entre 1919 y 1921, ya que se une al ejército polaco en su lucha contra los soviéticos. Sachs pasará 2 años combatiendo en condiciones muy duras, con recursos muy limitados. Específicamente, se une a la organización militar polaca, completa el entrenamiento de la escuela de suboficiales paralelamente a la universidad. Va a ser arrestado un par de veces por llevar publicaciones de la organización encima, y ya en mayo de 1913 se une al ejército, sirviendo en los regimientos de infantería 21 y 202. Llega a participar en el levantamiento de Silesia de 1921 como parte de las unidades de saboteadores que vuelan puentes y vías de ferrocarril. Y como reconocimiento a todo ello, ¿qué va a recibir? Pues por ejemplo en 1921 la cinta silesiana de valentía y mérito, en 1922 la Cruz al Valor y en 1938 la Medalla de la Independencia. De vuelta en la universidad, en 1921, el 21 de noviembre, solamente va a tardar 1 año, incluso menos porque obtiene el título en octubre del 22, en doctorarse, cum laude máxima, con una publicación titulada "Una contribución a la topología de superficie y regiones planas". Todo esto simultáneamente a sus actividades políticas. En 1917 se funda la Unión de Juventudes Socialistas e Independientes y Sachs será uno de sus fundadores, además de editor de su periódico, La Voz Independiente. Esta faceta suya de escritor continúa al unirse al Partido Socialista Polaco, porque publica bajo seudónimo en su periódico, el Robotnik. Con respecto a otros aspectos de la vida académica, Sachs se une a la Sociedad Polaca de Matemáticas en 1920, muy poco después de su creación y cuando él aún está desplegado en el frente. Es más, en 1921 va a salir su primer artículo sobre la equivalencia de 2 teoremas de teoría de conjuntos, que aunque sale en francés, será en la Fundamenta Matemática, una revista recién creada en Polonia y que será un pilar básico para la Escuela Polaca de Teoría de Conjuntos. Si bien Sachs no es el mayor representante de dicha escuela, sí muchos matemáticos asociados suyos, ya fueran judíos o no, a través del café escocés y otros puntos de reunión. Consecuentemente, la proyección a nivel mundial de esta fundamenta matemática beneficia a Sachs, ya que da a conocer sus resultados. 18 de sus artículos en solitario y 6 como coautor se van a publicar en esta revista. En total, Sachs tiene 51 publicaciones, la más famosa, pues su libro de 1930 sobre integrales. En 1921 se va a hacer ayudante de la Universidad Técnica de Varsovia y en 1922, ya recién doctorado, comienza a enseñar en la Universidad Técnica de Varsovia, primero como asistente y únicamente allí, y ya a partir de 1926 va a enseñar también en la Universidad de Varsovia, ya no la técnica. Ambos puestos los mantiene hasta 1939 y hay que tener en cuenta que en el 26 va a ser cuando adquiere la habilitación como profesor. Y a esto se suma una serie de viajes que va a realizar al extranjero. El más largo va a ser el de Estados Unidos.
Pero antes de continuar por aquí, yo querría hacer una pausa y continuar en el próximo programa. Pues así lo hacemos, dejamos un tiempo hasta que volvamos de nuevo contigo, Amelia, y con ustedes para conocer más acerca de esta interesante vida del matemático Stanisław Sachs, del que hoy les hemos adelantado la primera de las entregas. Muchas gracias, Amelia, y hasta la próxima. Gracias a ustedes.